Bueno chicos, arrancamos con la clase porque ya pasaron algunos minutos. Sobre todo lo hago porque sé que había algunos alumnos que estaban cursando de 1 a 3 de la tarde y bueno, si la clase que tenían en ese rango horario terminaba muy justa, por lo menos tienen unos minutos de ir al baño, de ir a prepararse un café o lo que sea. Bueno, vamos a empezar hablando digamos, de lo que para ustedes es lo más importante, que es el tema del parcial, ¿no? La fecha del parcial va a ser el próximo sábado, el 15 de mayo, ¿sí? Eso les pido por favor que lo vayan agendando. Y bueno, vamos a hacer un repasito por los textos que van a entrar para el parcial, ¿sí? Los textos que van a entrar para el parcial, que son los que estuvimos viendo, son el de Ditela, ¿no? Que lo vimos en las primeras clases, en donde se hablaba de cómo era la sociedad, del Virreinato del Río de la Plata en 1778. El texto de Argenti y Aznar sobre la vigencia del pensamiento clásico y contemporáneo, en donde se acuerdan que habíamos visto un poco un repaso de lo que tenía que ver con el pensamiento de Marx, Weber, Durkheim, los contractualistas. También vamos a ver, también digamos entra en el parcial los textos del libro de Oscar Terán, ¿sí? El capítulo 1, que tenía que ver con las ideas en la previa de la Revolución de Mayo, cómo esas ideas del liberalismo se habían inculcado dentro de lo que tenía que ver con la América preindependencia. El capítulo 2, que lo habían visto conmigo, el pensamiento de Mariano Moreno. Y bueno, y el capítulo 3 que vieron con Gabriela, que tenía más que ver con el debate entre Alberdi y Sarmiento, ¿no? Después también entra para el parcial el texto de Oslac, de la conformación del Estado argentino. Y también entra para el parcial el texto de Vialet Macé, ¿no? El de los 100 años. Y además van a entrar en el parcial dos textos que vamos a ver brevemente hoy. Por un lado, el texto de Rapoport y Spiegel, que tenían una guía de lectura que me comentó Gaby que se las había dado y ahora la vamos a repasar un poquito. Y un texto de Lobato en donde hace una caracterización general de lo que tenía que ver con el régimen conservador entre 1880 hasta bueno, comienzos de la Primera Guerra Mundial. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta del parcial entonces? ¿Más o menos les quedó claro? Sí, sí, ¿Nos podrías explicar un poquito cómo va a ser el parcial, digamos, la modalidad? Sí, Martina. Todavía no lo estamos discutiendo y lo estamos definiendo. Sí, estamos convencidos al 95% que una parte va a ser multiple choice. Eso seguro. Prepárense para un multiple choice. Y estamos viendo si además van a tener que escribirnos alguna pequeña, una breve, si va a haber una breve pregunta en donde ustedes tengan que redactar algo. ¿Sí? Alguna pregunta que tenga que ver con relacionar autores o alguna pregunta que tenga que ver con una reflexión personal en base a los textos que vieron. Pero estamos viendo, tenemos por ahora dos alternativas. Que el examen sea completamente multiple choice o que sea multiple choice y que nos tenga que redactar algo. Eso es al menos lo que empezamos a discutir de cómo debería ser el parcial. profe, Sí. perdón, pero el miércoles cuando tuvimos clase, la profesora dijo que no iba a ser un parcial en sí, sino que iba a ser un trabajo de una semana. Sí, pero va a ser un trabajo, va a ser un trabajo en sí. Lo estuvimos discutiendo. También estuvo, digamos, Gabriel ahí en la discusión. Yo también venía con esa idea, pero bueno, hubo una reunión de cátedra en donde también participan los profesores de las otras comisiones de la cátedra Salcedo de Sociedad y Estado. Y bueno, lo más probable es que el parcial sea como les informe. O sea, en realidad va a ser como se los informa ahora. Lo único que estamos discutiendo todavía es si va a ser completamente multiple choice o van a tener que redactar algo también dentro del mismo examen. ¿Qué tiempo nos van a dar, profe? Probablemente sean las 2 horas que dure la clase del práctico, digamos. El examen parcial va a ser el sábado de 3 a 5 de la tarde, habitualmente el horario en donde me ven a mí.
muy probablemente habilitemos un examen que tengan que responder a través del campus. Hablando de eso, todo el mundo tiene acceso al campus. ¿Hay alguien que tenga algún problema para entrar o que se le dificulte? Porque es muy importante que puedan acceder al campus en ese horario. Va a ser un determinado enlace que van a poder abrir entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde del próximo sábado. Y bueno, van a tener ese tiempo para completar el examen. Por eso es que les pido por favor que me vayan avisando ahora si alguno tiene algún problema para entrar al campus, o si alguno quizás nunca entró todavía, le pido por favor que entre. Ahí Creo voy que a... ayer o antes de ayer no funcionaba bien. Sí, No ayer o antes de podíamos ayer entrar. no funcionaba bien. Hoy a la mañana Y hoy tampoco, tampoco, hoy a la mañana hoy tampoco tampoco. funcionó bien. Sí, hoy a la mañana también. Yo trataba de enviarles un mensaje con el nuevo link de las clases, pero no funcionó bien. Pero bueno, en general sábado de 3 a 5 de la tarde es un horario en donde no hay demasiada gente conectada, son pocas las comisiones que están teniendo clase en ese momento, así que confiamos en que el campus va a funcionar. De todos modos, en caso de que el campus no funcione, nosotros de todos modos vamos a conectarnos, ¿no? En esta videollamada. Vamos a conectarnos en esta videollamada. Y si vemos que el campus no funciona, obviamente buscaremos alguna alternativa para que podamos realizar el examen multiple choice. No sé, les pasaremos por mail un PDF o un Word para que puedan responder, o no sé, o se suspenderá, pero confiamos en que el próximo sábado de 3 a 5 va a funcionar. En general el campus del CBC de la UBA se cae cuando hay muchas visitas, ¿no? Cuando hay muchas visitas a la página web, que eso en general se da, por ejemplo, los sábados a la mañana, se da mucho porque hay muchas comisiones que están dando clase. Confiamos en que de 3 a 5 no hay tanto tráfico en el campus. Así que bueno, Entonces, vamos a aprovechar. entonces entra Dittel, Argentiasnar, Teram, Sí, Oslak, Rapoport, sí. Vialet Macé, y lo de hoy, ¿cómo era? Sí, hoy van a terminar de ver Del conmigo. Lobato. Claro, sí. Hoy van a terminar de ver conmigo lo que vos decías, el texto de Rapoport y Spiegel. Y además van a ver un texto nuevo que es de Lobato, ¿sí? Y el miércoles que viene, igual de todos modos, van a tener una clase de repaso con Gabriela. Así que es un buen momento por si tienen dudas, consultas de los textos, cosas que no les terminan de cerrar o lo que sea, pues pueden trabajarlo directamente el miércoles con Gabriela, que va a ser una clase enteramente de repaso. Recuerden de Terán, fundamental que estudien los 3 capítulos, ¿no? Que vimos, porque uno puede pensar, bueno, Terán entra un solo capítulo. No, van a entrar los 3 que vimos, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Por lo general, ya les digo, no... Si ustedes vinieron, yo sé que muchos de ustedes ya vienen trabajando con las guías de lectura, ya vienen leyendo los textos, así que estimamos que la verdad no va a ser demasiado complicado para muchos de ustedes, ya que vienen al día con las lecturas y vienen trabajando con las guías. Así que esencialmente no es que vamos a utilizar preguntas mucho más complejas, ni vamos a tenderles trampas o poner preguntas engañosas, sino que un poco también va a ir en línea con las guías de lecturas y con lo que venimos diciendo en clase. Bueno, ahí Brisa veo que lo puso en el campus, perdón, que lo puso en el chat, los textos que vamos a ver. Así que sí, fíjate que te falta el de hoy, Brisa, que es agregale el de Lobato, que obviamente Lobato no lo conocen, lo sumamos hoy, a partir de haberlo discutido en la cátedra, que bueno, ya está subido en el campus virtual. Ahora les voy a indicar cómo pueden acceder al texto de Lobato. Y ya con eso al menos cerramos Perdón, con la profe, primera parte. Sí, Milagros. pero el debate de Alberdi y Sarmiento no lo habías nombrado. ¿Entra o no entra? El debate Sí, de lo Alberti y nombró. Sarmiento, ¿no lo estuvieron viendo con Gabriela? No, El no. capítulo 3 de Sarmiento. ¿No vieron nada del Claro, debate pero entre no vi, Alberti y Sarmiento? o sea, lo vimos, pero el PDF que dice del debate Alberdi y Sarmiento no lo vimos.
lo vimos con el tema de orden y progreso, pero en el de los Carterán creo que era. Claro, por eso. Nosotros el debate de Alberti y Sarmiento lo tomamos con el de Terán, sí, que es el capítulo 3 de Ah, Terán. ok, ok. Sí, sí, sí. Del debate de Alberti y Sarmiento entra el capítulo 3 de Terán, digamos. Es el que Yo lo cubre. tengo con Titela. ¿Vos, Vale? ¿Qué dijiste? Yo tengo Alberdi y Sarmiento ante la Organización Nacional, Torcuato Di Tella, introducción y bueno. Ese es, Claro, eso no, creo, No, porque no, eso no no. lo Es el vimos. capítulo, es el capítulo 3 de Terán. ok. Sí. De todos modos, digo, los textos van en línea con... O sea, el debate de Alberti y Sarmiento, más allá de la distinta mirada de los autores, es siempre el mismo, ¿no? O sea, independientemente, si vos leíste, Valeria, el de Di Tella, de todos modos repasá el de Terán, pero vas a ver que va en la misma línea. Quizás Terán profundiza un poco más en algunos aspectos de la filosofía europea, el romanticismo, qué sé yo. Di Tella va más al grano. Pero no vas a encontrar grandes complicaciones si leíste el texto de Di Tella. Yo lo que le quería consultar a ustedes es ver si más o menos cómo vienen. Yo sé que hay algunos que vienen recontra al día y que vienen haciendo la guía de preguntas. Y sé que hay otros que vienen más atrasados. Por eso es que quería preguntarle si hay alguno que esté muy atrasado, que no haya podido leer ningún texto, que haya podido leer pocos. Sobre todo es como el momento de decirlo, a ver cómo lo puedo orientar, al menos brevemente. Después el miércoles se encargará Gabriela de responderle las consultas. Yo me siento atrasada, pero bueno. Yo también, re contra atrasada, mal. Valeria, ¿y pudieron aunque sea leer algún texto o no? Sí, Nada. sí, los Yo primeros. esto les pregunto porque, como sabrán, estamos en una circunstancia que es muy difícil con la crisis sanitaria que estamos viviendo y con la crisis económica que estamos viviendo, y sabemos que realmente las cosas se complican cuando a veces uno tiene que cuidar a un familiar o cuando uno tiene que cuidar su salud. O sea, estamos viendo en un panorama que es bastante complicado. Ustedes se están adaptando, es su primer, digamos, cuatrimestre o su primer año en la Universidad de Buenos Aires. Y por eso quiero saber más que nada cómo vienen y bueno, en base a lo que ustedes me digan, tratar de orientarlos un poco. Así que me estabas comentando, María José. Ah, bueno, y Edgar agrega la situación que están viviendo ahí en Colombia, claro, una situación que la verdad es muy complicada y la verdad obviamente va toda nuestra solidaridad desde acá, y cualquier cosa, Edgar, en la cual te podamos ayudar, aunque sea a la distancia, vos al menos avisanos o escribinos, tanto por el campus, por mensaje privado, tienen nuestros mails. Bueno, nosotros desde el equipo que trabajamos con el titular de cátedra, Gastón Salcedo, en general venimos llevando adelante un trabajo que es regional. Por eso es que Gastón estuvo hasta hace unos días en Ecuador y bueno, y también estábamos observando la situación en Colombia. Así que cualquier cosa, Edgar, Gracias. comentanos y escribinos. Ahí estoy No leyendo. puedo, mi amor. Ahí estoy leyendo el chat. A ver, Naila, yo estoy al día con los textos, pero me siento atrasada porque se me complica más con las guías. Puedo hacer 2 o 3 nomás. Bueno, Naila, un poco, al menos con la guía de preguntas de Rapoport, la vamos a ver ahora. Y la idea es que podamos sociabilizar las preguntas que respondimos de la guía de Rapoport. Y después, Naila, ¿cuáles te faltarían por completar, o por ver, o por trabajar? ¿Recordás si hay alguna que te haya costado más? Mariano Moreno, Terán, Di Tella. Mientras que Naila igual responde ahí en el chat, creo que María José me estaba diciendo que por dónde venía con los textos. Hola, sí. Sí, yo estoy con los primeros, digamos, bien, pero ya el resto, nada, súper perdida, porque te soy sincera, la verdad, me aboqué a las otras 2 materias, quizás un poco más que a esta, así que nada, yo trabajo de noche y la verdad que ando súper zombie y nada, eso. Pero Claro, bueno, sí. nada, me iré estos días. Claro, sí, bueno, esas son cosas que les va a pasar a lo largo de la carrera, sobre todo
bueno, los que trabajan o los que tienen, o los que están al frente de cuidados de personas de la familia, y eso va a ser una constante. A mí también durante mis estudios yo también he tenido cada trabajo que se me complicaba a veces. Por eso es que, al menos yo tomé la política de grabar la clase y poder subirla a YouTube. Y de última, no sé, mientras que uno va cocinando, o de última mientras que uno viaja en colectivo, qué sé yo, se puede poner los auriculares y puede escuchar aunque sea las clases. Sí, bueno, eso está buenísimo, que las clases se puedan grabar, eso va a ayudar. Sí, de última los ayudamos a dormir, ¿no? Cuando de repente uno anda re zombie o con problemas de insomnio, qué sé yo, ponen el audio de la clase, ¿viste? Se lo dejan, se ponen los auriculares y créanme que con eso en 20 minutos duermen y subconscientemente van aprendiendo cosas de Sarmiento, de Alberdi, pero sí, y bueno, y después, ya te digo, en general, si tienen cosas que no hayan podido responder de las guías, de Rapoport ahora vamos a ver directamente toda la guía, así que directamente ya estando acá van a tener las respuestas de Rapoport. Y vamos a trabajar un poco de algunas preguntas de Lovato, pero si tienen, por ejemplo, algunas preguntas que no lograron responder de las guías o que no las entienden, directamente lo pueden conversar el miércoles con Gabriela, que Gabriela va a brindar la clase en torno a eso, ¿no? En torno a ver qué es lo que les faltó por comprender o qué es lo que no pudieron ver de los textos. Y después, bueno, qué sé yo, también hay una cuestión ahí de socialización entre ustedes, ¿no? A ver, cuando uno es estudiante también, eso de que uno se presta resúmenes, etcétera, que, o sea, si no lo utilizaron, lo van a utilizar. Absolutamente todos lo hemos utilizado, digamos. Pero es importante que puedan leer, porque, bueno, si no lo leen va a ser como muy difícil va a ser muy, por no decir, va a ser casi imposible que puedan aprobar los exámenes. Pero bueno, es una realidad también, digamos, la universidad siempre va a tener una cierta exigencia académica y en general los principales problemas que van a tener ustedes a lo largo de su carrera va a ser el tema de la administración del tiempo. La verdad es que no hay que ser un genio para aprobar Sociedad y Estado, no hay que ser un genio para aprobar Álgebra 3, ni para aprobar materias de ingeniería, ni de medicina. Lo único que ustedes necesitan es tiempo. Y el tiempo es el principal recurso que nosotros tenemos en nuestra vida. Y ese tiempo ustedes van a tener que aprender a administrarlo y a sacarle minutos a cualquier cosa. Desde los minutos en colectivo o en tren que tengan que realizar camino a la facultad, hasta estar cocinando y estar escuchando una clase o mirando de reojo algún texto. Digamos, es tratar de sacar minutos y tratar de sacar tiempo desde en cualquier parte de su vida que puedan. Digo, yo he tenido compañeros y compañeras, no sé, que iban al baño del trabajo y de esos minutitos sacaban algún texto, miraban alguna línea de lo que podían llegar a aprender. Así que es cuestión de ver cómo pueden administrar eso, porque ya les digo, aprobar materias no tiene nada que ver con ser un genio o ser un tonto o ser más inteligente o ser menos inteligente, sino tiene que ver con una cuestión de cuánta disponibilidad horaria le podemos brindar a los contenidos. Claro, sí, es las primeras semanas, digamos, y uno trata de ir acomodándose un poco con los horarios y las demás cuestiones que cada uno tenemos. Pero bueno, yo sé, y créeme que sé, porque aparte me pasó y uno le pasa de que sí, el tema de cómo poder administrar los tiempos y cómo poder exprimir cada segundo, cada minuto, es principalmente la llave para poder aprobar las materias. Pero bueno, yo lo que te sugiero es, por ejemplo, si a vos te falta trabajar alguna guía de lectura, que se lo puedas preguntar ahí a Gabriela. Sobre todo, obviamente siempre trata de leerlo y trata de hacer las preguntas que vos veas que son más complicadas o que vos veas que te pueden llegar a demorar más tiempo, ¿viste? Y de paso intercambiar también con el resto de tus compañeros y de tus compañeras. Pero bueno, desde ya aviso que lamentablemente va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, que puedan aprobar
este parcial al menos, si no leen la totalidad de los textos. A mí me cuesta muchísimo relacionar Y eso en general sí, eso en general es lo que más cuesta. Es una vez toda que... En general sí, cuando ustedes... Cuando esta es la primera materia, sobre todo, digamos, yo vi que muchos van a enfocarse en carreras que tienen que ver con el diseño o con materias más de ciencias exactas. En general, como esta es una materia de ciencias sociales, lo que trabajamos mucho son las relaciones y las vinculaciones entre conceptos, los diálogos, los distintos enfoques. Eso muchas veces es lo que más cuesta y quizás es una de las partes que más se tienen que llevar de esta materia. Sé que al principio cuesta un montón tratar de vincular los autores, pero una vez que avancemos un poco en este contenido y una vez que ustedes hagan el ejercicio tranquilos, de imaginación, de pensar, bueno, ¿cómo puedo relacionar esto con esto? ¿Es tan parecido? ¿Es distinto? ¿Puedo utilizar qué pasa si esto un poco llevándolo de los pelos lo vinculo con esto, pero después logro encontrar una buena argumentación de cómo se relaciona? Al principio cuesta, pero una vez que lo tienen, van a ver que lo van a poder utilizar en cualquier área, en cualquier disciplina académica, lo de vincular y lo de relacionar. Pero sí, soy muy consciente que una de las principales cosas que cuesta mucho. Claro, que cuesta mucho al principio de una carrera universitaria es el ejercicio de vincular y de relacionar y de hacer dialogar a los distintos autores. Piensan que, por ejemplo, los autores que nosotros le damos tienen algunos puntos de vista que coinciden pero que también que marcan diferencias. En ciencias sociales, digamos, al menos lo que van a encontrar, sobre todo los que sigan las carreras de ciencias sociales, es que les va a tocar leer absolutamente de todo. Les va a tocar leer pensadores de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, y en general los contenidos se trabajan leyendo autores que dicen una cosa y autores que dicen exactamente todo lo contrario. Y después, obviamente, como profesional, uno, de acuerdo al paradigma o al marco ideológico en donde se pare, podrá tomar una posición. Pero en general, al menos, y sobre todo en esta cátedra, que es una cátedra que es muy abierta ideológicamente, los profesores todos pensamos distinto. Y bueno, en general se suele dar que muchas veces los autores tenemos cierta discusión de si tenemos que dar cierto autor o no, a mí me gusta más lo otro, o yo no estoy de acuerdo con esto. Y bueno, Di Tella no es lo mismo que la mirada de Terán, ni Argenti de Oslac, pero bueno, por eso es que a nosotros nos gusta el ejercicio de vincular, de marcar similitudes y también de marcar diferencias. En psicología pasa lo mismo, nos manda la profe de repente a vincular y bueno, ahí está el problema también, pero está un poco más marcado. Y se nota, ponele que la misma profesora que nos está dando psicología no está de acuerdo con, o no tiene la misma postura que el texto que mandó la jefa de cátedra, o sea, y ahí es como que se complica un montón, por cómo conformás o cómo argumentás, digamos. Claro, en general lo que suele pasar, o al menos mi visión de la docencia universitaria, es que nosotros tenemos que brindar los contenidos que dicen los textos, independientemente de que el profesor coincida o no coincida. Y que es exactamente lo mismo que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que leer los textos, pero nosotros no les pedimos que coincidan. Simplemente que logren aprender con H, ¿no? Que logren aprender y logren tomar las herramientas que le brindan los textos y después discutirlos con eso, digamos. Porque, por ejemplo, no sé, en el texto de Argenti y de Aznar, ¿no? De repente nosotros les presentamos la mirada de tres pensadores, que son tres paradigmas distintos y que pensaban distintas cuestiones acerca de la realidad social, muchas veces contradictorias, ¿no? Que eran Marx, Weber y Durkheim, que los tres tenían visiones distintas acerca de la sociedad capitalista. Y les presentamos a los tres autores de primera. Eso en general es la pluralidad es como la regla, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con ciencias sociales. No sé, un caso muy particular, por ejemplo, en sociología, no sé, o en ciencia política se ve, o en economía se ve a Marx, por ejemplo. Y siempre Marx es como el que más le resuena a los alumnos porque es como el más conocido, digamos, es más conocido que Smith, es más conocido que Ricardo, o es más conocido que Weber,
o es como uno de los filósofos más conocidos y a su vez el que más genera polémica. Y en general cuando se da un texto de Marx, yo lo que siempre le digo a los alumnos y a las alumnas es, el que opinaba en contra de Marx, tomando el texto de Marx, va a tener más argumentos para estar en contra de Marx. Y al estudiante que ya le gustaba el pensamiento de Marx, leyendo a Marx, va a tener más herramientas para defender su propia ideología. Pero van a ver que no van a cambiar su forma de pensar por leer a un determinado autor o por cursar una determinada materia. Al contrario, la idea es que ustedes puedan utilizar las herramientas de esos textos para argumentar a favor o en contra de lo que ya pensaban, digamos. Yo no soy politólogo y las ideologías y lo que nosotros sostenemos, aunque les parezca realmente raro, tiene más que ver con nuestras emociones, con nuestras experiencias personales, con nuestro contexto histórico, con nuestro contexto social, familiar, más que con argumentos que son, entre comillas, racionales. Por eso es que nosotros damos las herramientas y ustedes con esas herramientas van a seguir defendiendo lo que ya pensaban desde antes. Es simplemente eso. Nos pasa que la visión de cada texto, si la traemos a la actualidad, nos termina cerrando muchísimo más. Trabajamos mucho eso con Gabriela, el comparar la actualidad con aquello que pasaba y darnos cuenta de que sigue pasando. Claro, sí, hay muchas cosas siguen pasando, otras que no, pero un poco la idea de esta materia de sociedad y Estado, de remontarnos a la historia, es porque nosotros entendemos que para responder determinadas preguntas que son actuales y que son vigentes, digamos, la respuesta tiene que ver con la genealogía histórica. Hay determinadas cuestiones o determinados problemas que suceden en el año 2021, en mayo de 2021, que estos problemas no es que son nuevos o que salieron de un repollo, sino que ya son problemas que se venían planteando desde hace más de 300 años de historia. Entonces, por eso es que nosotros les damos, por ejemplo, no sé, vamos a un caso específico. Esta semana hubo una resolución de la Corte Suprema de Justicia entre el conflicto entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional con respecto a las clases presenciales. El problema del federalismo no es un problema que inventaron el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el presidente argentino Alberto Fernández. Es un problema que, como vimos, ya se arrastra desde la Revolución de Mayo, el problema del federalismo y las distintas cosmovisiones y el problema de cómo articular un proyecto de nación inclusivo. Es un problema que ya viene desde ahí, o sea, digamos, cualquier analista político, cualquier analista social, al momento de hablar entre el conflicto entre Larreta y Alberto Fernández, desde mi punto de vista, si lo circunscribe a la realidad o al análisis de estos dos políticos, está completamente equivocado. Esto ya es un problema que se viene discutiendo desde hace 200 años. Por eso es que nosotros, desde Sociedad y Estado, lo que se implementó para poder darles herramientas de análisis entre la sociedad y el Estado tiene que ver un poco con la genealogía histórica. Bueno, y como dice Milagro, sí, mejor la cortamos un poco con estas generalidades, vamos más a lo específico para poder llegar a ver Rapoport y poder llegar a ver Lobato. De cualquier modo, si Lobato no lo llegamos a ver tanto, Gabriela puede cerrar un poquito, pero la idea es tratar de verlo, o al menos dejarle la guía de preguntas y interiorizarnos un poco en algunas cuestiones que a mí me interesa que puedan tomar de Lobato, y ya directamente con Gabriela vemos la clase de resumen. Ahí veo un mensaje de Teo. Sí, puedo explicar los textos que entran al parcial. Sí, yo ahora les voy a explicar el texto de Rapoport y el texto de Lobato. El resto de los textos, digamos, ya fueron explicados, pero de todos modos Gabriela les va a poder dar un repaso en base a las cuestiones y a las dudas que ustedes tengan, ¿sí? La idea es que ustedes pueden llevar dudas y consultas de esa clase, si no estaría de más. Así que bueno, sí. Yo ¿viste la guía de Rapoport? Sí. Yo tuve medio que duda en la 1, tipo las contesté, pero como que no me cierra del todo si está bien. En la 1, en la 4 y en la 5
En la 5 no sé si entra bien lo del tema ya, tipo, la UCR entra, pero no sé si entra ya lo de Irigoyen, la Vamos, democracia. sí, arranquemos, bueno, arrancamos directamente ya por el texto de Rapoport y Spiegel. Vamos directamente a la guía que ustedes tenían y vamos a la pregunta 1. La pregunta 1 es ¿por qué y cómo se relaciona la consolidación del Estado con el afianzamiento de la estructura económica y qué relación tiene esto con el comercio internacional? Bueno, vos Milagros la respondiste, no sé si querés empezar y vamos viendo con la respuesta de Dale, algún otro dale. compañero o compañera. ¿Qué respondiste, Milagros? Tras la caída de Rosas en 1852 y la guerra civil entre los porteños y la Confederación, que agrupó a las provincias interiores, se afirmó la hegemonía porteña y su tendencia centralizadora. Desde 1862, el Estado Nacional se edificó progresivamente como expresión de esa hegemonía. La centralización y edificación de las instituciones estatales nacionales afirmaron en lo económico el rumbo agroexportador y librecambista. La afirmación de este Estado oligárquico, liberal y antidemocrático fue así funcional a la consolidación y perpetuación del orden terrateniente y se manifestó en una política exterior basada en el libre cambio y el establecimiento de fuertes vínculos mercantiles y financieros con Europa. Eso puse. Bien, ¿alguien más que quiera aportar su respuesta a la pregunta 1? Y la vamos discutiendo. ¿Nadie más? Bueno, bueno, mira, esencialmente yo creo que las preguntas la pudiste responder, digamos. O sea, yo, al menos la verdad que si la respuesta, si eso fuese una pregunta de parcial, yo creo que estaría bien, digamos, en base a lo que escribiste. Para resumir un poco, o sea, nosotros lo que queremos, a donde queremos llegar con esta pregunta tiene que ver con que, digamos, la consolidación de este régimen conservador, digamos, a partir de mediados del siglo XIX y hasta lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, tiene que ver con la inserción internacional dependiente con respecto de las potencias europeas, ¿no? Es principalmente tiene que ver con eso, porque muchas veces, ¿hacia dónde vamos? Muchas veces nosotros al momento de analizar la relación entre la sociedad y el Estado, la política o la economía, tenemos únicamente en cuenta a los actores nacionales y no tenemos en cuenta el escenario internacional. Y en este caso, este país siempre va a estar como en una disputa permanente entre las distintas potencias hegemónicas de la época. En el siglo XIX podemos ver la gran influencia de Inglaterra, ¿no? Apenas el virreinato del Río de la Plata se independiza de España, o sea, se cortan los lazos con un determinado imperio, de una determinada metrópoli, y empieza la vida política y la economía a subsumirse a la potencia dominante de aquel entonces, que era Inglaterra. Luego, como también dice el texto de Rapoport y de Spiegel, empieza a haber disputas entre los distintos capitales europeos, ¿no? Y sus aliados, que era la burguesía intermedia local, entre los capitales franceses, los capitales alemanes, los capitales austrohúngaros. Y de repente ese conflicto que había entre los distintos capitales empieza a agudizarse con la Primera Guerra Mundial, y es ahí en donde se empieza a resquebrajar un poco lo que tiene que ver con el consenso del régimen conservador de aquella época. Luego, más adelante, vamos a ver la influencia de Estados Unidos. Y por último en la materia vamos a ver hoy la influencia, bueno, después de la influencia de Estados Unidos, que empieza a aflorar como potencia hegemónica a partir de la década del 30, luego de la Primera Guerra Mundial, cuando Europa queda destruida, vamos a ver, digamos, la influencia que ejerce tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en el escenario de Guerra Fría. Y por último, sobre el final de la materia, vamos a ver hoy la influencia de China, ¿no? De China y de Estados Unidos y también de Rusia, que hoy por hoy son los países que más juegan fuerte geopolíticamente en nuestro país. Pero sí, esencialmente nosotros, al menos lo que ya les digo, lo que dice Rapoport y Spiegel, que uno puede coincidir o no puede coincidir, eso ya después es una cuestión de cada uno. Lo que afirman Rapoport y Spiegel es que el orden político y económico de la República Argentina en ese momento
fue en función del escenario internacional vigente, que era el de Inglaterra como la gran potencia de ese entonces, que tenía necesidades de materias primas y de poder exportar productos industrializados. ¿Por qué decías, Milagros, que quizás no te cerraba tanto la respuesta que pusiste? ¿O no? Era Porque, en realidad como más una duda de... claro, era una duda porque viste que al principio del texto como que da unos ejemplos, nada, igual haciendo hincapié en lo mismo, pero como que da unos ejemplos de que se configura una economía basada en el litoral y en Buenos Aires especializada en la producción de cueros y carnes saladas para la exportación. O sea, habla de lo mismo, pero como que hace referencia a los productos que van a estar involucrados en esta Claro, sí, en realidad economía internacional. profundiza, detalla, Claro, pero sí. como vos decís, habla de lo mismo, digamos. Pero es eso, o sea, Claro. va en esa línea. No, digamos, después le puedes agregar, digo, sí, además carne salada y además estaba la economía del litoral que estaba ligada con la provincia de Buenos Aires, en tanto exportadores de materias primas, pero sí, como vos decís, habla de habla de lo mismo, digamos, de cómo el país se inserta en un determinado, se inserta internacionalmente bajo un orden capitalista y principalmente bajo la influencia de Inglaterra, que era el país más industrializado de en aquel entonces, ¿no? Claro, y que produce en tanto Europa necesite. Claro, Se claro, sí. enfoca en las necesidades de Europa. Ok. Sí, 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 tal cual. Bueno, ¿alguna otra duda que les haya quedado de la pregunta uno? Profe, Sí, decime, ¿está Cristian. bien dicho Estado oligárquico? Porque al fin y al cabo está compuesto por la oligarquía, ¿no? ¿Está bien dicho así? Eh, Rapoport y Spiegel hablan, sí, de que es un estado, en alguna parte lo dice sí, textualmente lo que dice Rapoport y Spiegel es que es un estado oligárquico, liberal y antidemocrático. Ya yendo posteriormente, cuando terminamos la guía de preguntas de Rapoport y Spiegel, vamos a ver vamos a ver el texto de Lobato, y en la guía de preguntas que le voy a dejar de Lobato, justamente pregunto por qué Lobato caracteriza a, a las élites gobernantes de esta época como oligarquía. Así que estuviste, bueno, más o menos identificás por dónde va la mano, al menos en este texto y en el otro que les voy a dar. Así que bien, ¿quién fue el que preguntó sobre la oligarquía? Yo, Cristian. Bueno, Cristian, la verdad que bien, va por ahí. A mí también al menos me resultó interesante, ¿no? Porque uno lee el texto de Rapoport y Spiegel y va como, ¿no? Como es un texto muy breve, pero es un texto que va al grano y da un montón de definiciones, ¿viste? Pero por ejemplo, cuando Rapoport y Spiegel hablan de que es un estado oligárquico, ¿por qué oligárquico? Liberal, ¿por qué liberal y por qué antidemocrático? Bueno, y como es un texto de apenas de 6 hojas, quizás no se llega a profundizar del todo, por eso también le incorporamos el texto de Lobato. Pero bueno, oligárquico, quizás vamos a profundizar un poquito con Lobato, liberal, digamos, por la orientación al libre cambio, ¿no? Con las potencias europeas, y antidemocrático, bueno, por la práctica, ¿no? Del fraude patriótica y las distintas artimañas que tenían para vedar la participación popular, que también un poco lo vamos a ver con Lobato. Bueno, ¿alguna pregunta más en torno a la pregunta uno de la guía de Rapoport? Bueno, seguimos adelante. Cualquier cosa, volvemos. La segunda pregunta es, ¿por qué afirma el autor que la guerra de la Triple Alianza es un hecho fundamental en el proceso de consolidación del Estado-Nación? ¿Alguien pudo responder la pregunta? Milagros, yo ya sé que la respondió, pero a ver si alguna otra persona pudo responderla o por lo menos se imagina cuál puede ser la respuesta. Quizás no la tiene escrita, pero quizás la leyó y Yo la más puede o menos exponer la tengo. oralmente. Sí, alguien estaba No hablando. no armé la respuesta, pero en el texto Sí, a se ver, ve. Agustina, sí. Porque la guerra llevó a la represión de las últimas rebeldías provincianas, la centralización y la afirmación del ejército nacional y del poder del Estado. Claro, sí, esencialmente es eso, y además si querés, Agustina, agregale
de que el modelo de desarrollo paraguayo podía seguir de inspiración para los distintos proyectos populares y para las distintas provincias que aún se mantenían rebeldes. Pero sí tiene que ver con eso, con la represión de esas últimas provincias rebeldes, con la centralización del Estado y con la afirmación del Ejército Nacional. Por último, si quieren, para hacer ya la Justo respuesta... te iba a decir Sí, que nada, que terminó de privilegiar las relaciones financieras que tenía eh, Argentina con Gran Bretaña. claro, sí, producto, digamos, del gran empréstito que se tomó para poder financiar la guerra, ¿no? Así que bueno, esos factores que enumeramos, tanto Agustina, lo que agregué yo y lo que agregó Milagros, esa sería como la respuesta para el parcial. Si en el parcial le preguntamos eso, esta es la respuesta, ¿no? Para hacerla completa. ¿Quedó alguna Yo a duda? eso, Sí. perdón, yo a eso le agregué lo de la conquista del desierto por Roca y la federalización de Buenos Aires como la consolidación final del Estado. ¿Está bien? Claro, sí. Como que firma el Eso está territorio. bien, esencialmente, digamos, es correcto, pero acá justo en esta pregunta en realidad habla de la guerra de la Triple Alianza, que la guerra de la Triple Alianza fue el conflicto armado de Argentina, Uruguay y Paraguay, perdón, de Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay en función de que había distintos modelos de desarrollo. El de Paraguay más mercado internista, con orientación a la industria, frente a los proyectos de desarrollo de Argentina, Brasil y Uruguay, fuertemente influenciados por Inglaterra, que se especializaba en la exportación de materias primas. Pero sí, vos lo que podrías poner, Cristian, es que en ese marco también, digamos, de la guerra del Paraguay, digamos, estuvo la mal llamada conquista del desierto, en donde, bueno, se terminó de unificar y de todo el territorio nacional, de poder limitar las fronteras y de acabar con las últimas rebeliones provinciales y de caudillos. Pero sí, también le podrías agregar eso, Cristian, y no estaría mal. Bueno, ¿en qué consistió? La tercera pregunta dice, ¿en qué consistió la política exterior del régimen conservador? ¿Qué expresan las fisuras dentro del régimen? De vuelta, si alguno quiere responder, aunque sea oralmente, para discutir, para debatir, bienvenido. La naturaleza de los intereses sociales. Eh, Edificaron más, digamos, el Estado. Perdón, Valeria, no te escuché bien. Digo que como que afirmaron más el Estado, la naturaleza de los intereses sociales. Claro, sí. Acá igual puntualmente pregunta acerca de cuál fue, en qué consistió principalmente la política exterior. Cuando hablamos de política exterior, hablamos principalmente, para pensarlo en concreto, hablamos del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Canciller. Digamos, ¿cuál fue, digamos, eso lo que vos estás enumerando, Valeria, tiene que ver más con la política interna, digamos, al plano interior de la nación. Pero hacia el exterior. Claro, La garantía de los inversores europeos y Claro, demás. bueno, sí, claro, sí, claro. sí, 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 tiene que Consolidar ver los con eso. mercados europeos. Sí, Ahí, sí. Listo, sí. sí, tal cual. Fundamentalmente en dar garantías a los inversores europeos, como decía Valeria, hacer digamos, asegurar la financiación externa del Estado en función de la deuda pública, ¿no? Y bueno, y consolidar los mercados europeos para los productos de esta Argentina hiperespecializada en la producción agroexportadora. Eso es lo que dice literalmente el texto, ¿no? De vuelta. Sí. Sí, Yo ahí agregué, viste cuando, como para darle también como un sentido a la pregunta, porque si no es como medio que corto y después sigo, pero como que comenté cuáles eran las dos caras de la política exterior conservadora, las expliqué resumidamente ahí como dice el sí, texto, sí, sí. y Si querés después, comentalas, ya que ok, estamos con la pregunta. ok. Bueno, las vigas maestras de la política exterior configuraron un verdadero consenso conservador que se manifestó a través de distintas corrientes ideológicas. Bueno, la primera es la comercialista, que es liberal, evitaba la aparición de conflictos, y la Realpolitik del nacionalismo territorial, que preconizaba políticas de fuerza frente a los países vecinos y que se conjugaba con la espiral armamentística en un eco del equilibrio europeo. Estas dos caras de la política exterior conservadora tuvieron su base en corrientes ideológicas diversas de la propia oligarquía, en la que se asociaron siempre al liberalismo cosmopolita
corrientes que expresaban tradiciones históricas y pugnas, o sea, diferencias entre distintas regiones, que eran Buenos Aires, el litoral y el interior. Esas fisuras, fueron reflejando las asociaciones con diferentes capitales y potencias, europeas. Claro, Eso puse. claro, esencialmente los autores a los que se refieren es que más allá, digamos, de este consenso que hay en el régimen conservador y que obviamente rige en función de la política exterior que veníamos conversando, hay, si bien al interior, pequeñas diferencias entre este sector que era más cosmopolita, que era más pacifista, que decía, bueno, no tiene que haber conflictos armados para garantizarle mayor seguridad a nuestros inversores, porque obviamente ningún inversor va a invertir en un país en guerra o un país en donde no se respeta la propiedad privada o con conflictos internos o donde no tienen garantías o seguridades, etcétera. Y por otro lado había otro sector, más de la realpolitik, más vinculado a los intereses militares del ejército, que pensaba en torno a cómo se había desarrollado el equilibrio de la política exterior europea. Sí, que tiene que ver, con un nacionalismo armado, tiene que ver con un nacionalismo que se preocupaba más por resolver las cuestiones limítrofes con el resto de los países, con la consolidación del Estado Nacional, digamos, dentro del consenso, ahí están como estados corrientes. Pero más o menos, hasta acá creo que se nota o que se evidencia que el texto va en esa línea, digamos. Siempre pensando, no hay nadie que discuta, digamos, la posición de la Argentina en ese rol subordinado en el orden internacional vigente. Si quieren vamos a la próxima pregunta, que esta es la famosa pregunta de relacionar al cual le tiene miedo todo el mundo, ¿no? Que es, ¿se puede relacionar lo que menciona Oslak como orden y progreso con los conflictos limítrofes y la militarización? Bueno, esta pregunta la verdad que la ponemos un poco para picantearlos un poco, ¿no? Porque ustedes tienen que aprender más o menos a relacionar y queremos ver qué se le ocurre a ustedes con esta pregunta. Si tuviésemos que ver lo que afirma Oslak como orden y progreso con la militarización, con los conflictos armados. No sé quién es el valiente, quién se anima. Obviamente, digamos, los que hablen van a tener una nota que es mucho más conceptual, porque nosotros también, en el parcial también evaluamos la participación en clase, etcétera, pero acá recuerden que el que se equivoca no es que le vamos a descontar un punto ni nada de eso, sino que es un aporte. Bueno, le digo Silencio yo si estampa. quieren. Sí. Si no hay otro. Sí, Es que no sé, porque es siempre hablamos fundamental. lo mismo. Si no hay otra persona, no. La idea de progreso será que solamente a partir de una economía de mercado de exportación gira por consolidar un Estado. Y el texto que estamos viendo ahora dice eso, que exportaban y que se vinculaban mucho con Europa. Entonces como que lo vi por ahí. Y el progreso iba a ser factible solamente si había orden, y el orden lo vinculé con lo de la guerra de la Triple Alianza, que está en la otra pregunta. Claro, sí, esencialmente Agustina, ¿no? Sí. Sí, esencialmente tiene que ver con eso, con lo que decía Oslak. O sea, sin orden no puede haber progreso. Y el orden se obtiene a través de la fuerza de las armas, ¿no? Digamos, y en ese sentido se habla de la militarización, que tiene que ver, con la derrota de las provincias rebeldes, con la conquista del desierto, con poder consolidar el territorio nacional, y tiene que ver a su vez también con garantizar un determinado orden económico y social que no podía ser deslegitimado por un modelo de desarrollo alterno, ¿no? Recordemos que habíamos dicho hace unos minutos que el modelo de desarrollo paraguayo podía inspirar a ciertos sectores populares, a ciertos caudillos del interior que podían intentar imitar ese modelo de desarrollo. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? De que para que ese orden se vuelva incuestionable, tiene que ver con arrasar directamente ese modelo de desarrollo alternativo y poder consolidar a través de la fuerza de las armas esa paz que se necesitaba para poder desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad en ese momento, ¿no? Basadas principalmente en la deuda pública y en
y en la exportación de materias primas. No sé si alguno tiene alguna otra interpretación de esa pregunta o quiere sumarle algo más. Yo como que le sumaría un poco, porque yo la idea de progreso también la tomé como un progreso que llega a partir de las relaciones con Europa, porque por ejemplo con los ferrocarriles frigoríficos, el sector financiero comienza a crecer y es un progreso que se da, pero eh, como a costa de una relación que tiene la nación, el Estado, con las potencias. Claro, es interesante eso que decís porque el progreso para esta determinada elite siempre está asociado, digamos, a la incorporación de estos capitales europeos, principalmente a la incorporación de estos capitales europeos y también a la inmigración, ¿no? Son esos dos elementos que menciona Oslak para el desarrollo productivo del país. El progreso tenía que ver con eso, con la incorporación de ferrocarriles, con la educación pública, con la incorporación de fuerza de trabajo especializada para poder producir lo que las potencias europeas necesitaban en ese momento que se produzca, sobre todo por parte de países en vías de desarrollo, subdesarrollados, que era poder importar sus materias primas y poder exportar sus productos industriales y manufacturados. Pero sí, está bien esa vinculación y eso que le agregás. No sé si alguien más tiene algo para aportar en esta pregunta que le quiera sumar. Bueno, entonces seguimos. Quiero ver, a ver si... Bueno, acá estoy viendo que es la última pregunta y ya cerramos con el texto de Rappaport, que es ¿cuándo y por qué se fractura el orden conservador? Y en realidad son dos preguntas. ¿Cuándo y por qué se fractura el consenso conservador? Y cómo se encausa políticamente y partidariamente esa fractura y cómo incluye a los sectores medios y urbanos. No sé si alguno quiere hablar y quiere comentar un poco alguna respuesta ante esta pregunta. Esto es lo que yo te preguntaba, lo de Irigoyen, Sí, porque para mí con explicar ya lo de la UCR se da a entender lo que pasa con los sectores medios de la población, pero no claro. sé si había que agregarle lo de Irigoyen. Sí, a ver, o sea, esta pregunta, digamos, se puede... O sea, estas dos preguntas lo que tiene es que nosotros podríamos escribir hasta un libro en base a estas dos... ¿Qué digo un libro? Hay bibliotecas escritas a por qué se fractura el orden conservador y bueno, y cómo se encausan políticamente los sectores medios y los sectores urbanos. Digo, si vos llegás hasta Irigoyen, no está mal. Nosotros tampoco le vamos a pedir como una descripción pormenorizada de la política partidaria de esa época, ¿sí? Sí lo que nos interesa es que sepan, digamos, cuáles son estas demandas que empiezan a tener, lo que tiene que ver con los sectores medios urbanos, los terratenientes desplazados, los peones. No sé si alguno quiere comentar un poco la respuesta o le voy tirando algunos apuntes sobre... En el texto dice que con el estallido de la Primera Guerra Mundial, con la inmigración y el crecimiento de todos esos sectores que decías vos, y que surgen muchas nuevas ideas, termina por quebrarse ¿qué dice? Sí, termina por quebrarse el consenso ese que... Claro, sí, Julián, es eso. Por un lado, lo que se menciona, digamos, como una gran... por un lado, uno de los procesos que tuvo una gran influencia en el quiebre de este consenso conservador tenía que ver con la llegada de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque lo que dicen Rappaport y el profesor Spiegel es que se había conformado una especie de burguesía o de terratenientes que eran intermediarios de los capitales europeos, ¿no? Si bien los principales capitales europeos que invertían en nuestro país eran Gran Bretaña, también había capitales que eran franceses, belgas, alemanes, italianos, austrohúngaros, ¿sí? Y entonces las distintas facciones de la oligarquía local se venían asociando políticamente junto con estos intereses, ¿no? Siempre recordando la línea del texto de que el régimen conservador se había alineado en función de las necesidades internacionales, ¿no? Nosotros es como que somos una islita en medio de un tablero global en donde ni participamos. O sea, nosotros, de acuerdo a la visión de estos autores,
la política argentina en esta época, y después si leen el libro entero, ya llegarán a una conclusión relativamente parecida con el resto de la historia argentina, es en función de las necesidades internacionales de las grandes potencias de la época, en este caso de Gran Bretaña, digamos. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, las distintas facciones de la oligarquía que estaban asociadas frente a determinados capitales empiezan a disputar, y la disputa política empieza a ser cada vez más polarizada. A su vez, al mismo tiempo, los inmigrantes que habían llegado a nuestro país tenían la experiencia y tenían el conocimiento de las revoluciones sociales europeas, ideas socialistas, ideas anarquistas, las ideas de organización obrera, y eso obviamente empieza a jugar para empezar a hackear lo que tiene que ver con este orden conservador. Pero sí, son estos dos elementos los que empiezan a acentuarse para la ruptura de este orden conservador. Profe, Sí, Milagros. yo agregué que el crecimiento del peso social que tenían estas capas medias urbanas, o sea, las sociedades urbanas, y también una burguesía media urbana y rural condicionada y a la sombra de los intereses dominantes de la estructura agroexportadora, se manifestó desde fines del siglo XIX en el cuestionamiento del carácter democrático a la exclusión de la representación política de las mayorías condicionadas por el origen inmigratorio de una parte de ellas y por el régimen de elecciones manipuladas sostenido en el caudillismo latifundista. Y bueno, por ese cuestionamiento al régimen conservador es que, bueno, se forma la Unión Cívica Radical, que lidera Hipólito Yrigoyen, donde su planteo es, bueno, de una regeneración institucional que articula a diversos y heterogéneos sectores sociales, desde terratenientes marginados hasta peones rurales. Y además cuenta con el creciente apoyo de las capas medias, que refleja el peso de sectores de burguesía media y sobre todo rural. Sí, tal Eso cual. pasa. Eso que agregaste estaba muy bueno porque justamente la instauración de la educación pública también empieza a conformar una clase media que es urbana, que de repente empieza a tener acceso también a las ideas, digamos, ya sea de revolución social, de industrialización y de liberalismo político, y empiezan a ver obviamente la exclusión política que había, digamos, lo que tiene que ver con el fraude que se cometía en esta época, con la exclusión para poder participar políticamente de forma activa. Hay distintas influencias que también va mencionando tanto Rapoport y Spiegel, como tiene que ver la percepción de la realidad latinoamericana, el intervencionismo militar estadounidense, la revolución mexicana, digamos. Las capas medias empiezan a tomar influencia también de esos acontecimientos, y obviamente lo que genera también la crisis de la Primera Guerra Mundial es obviamente una crisis económica, ¿no? Porque los países de repente empiezan a estar en guerra, y eso también evidencia, digamos, la posición frágil de Argentina al haberse insertado de una forma, digamos, de esa forma subsumida al escenario internacional. De hecho, no es casual que la revolución de 1890, que fue un intento radical por tratar de romper el orden conservador, digamos, se relaciona con la crisis financiera que hubo lugar también en 1890, la de las crisis cíclicas del capitalismo, de la cual hablan otros autores que no vamos a ver en la materia. Empiezan a haber distintas crisis económicas, financieras por la época, que obviamente al impactar en Europa y al impactar en Inglaterra también impacta en la Argentina, que era la que aprovisionaba las materias primas. Empieza a tener su correlato en el escenario social y político, y así es como empieza de a poco a resquebrajarse este orden conservador. Pero sí, va en esa línea, digamos. No sé si alguien más tiene algo para agregar de esta pregunta o de este texto. Bueno, alguna pista también que nos va a poder seguir para avanzar a futuro, que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, ¿no? Argentina, digamos, luego de estar influenciada, de estar subsumida políticamente a lo que tenía que ver con el Reino de España, una vez que se logra la independencia, comienza a estar la dependencia económica con Gran Bretaña,
y la relación con Estados Unidos, que en la actualidad hoy es la potencia hegemónica global. En ese momento tenía que ver con una competencia, ¿no? Porque Estados Unidos no permitía la importación de materias primas, ya que ellos tenían su propio desarrollo agrícola y agrícola industrial, y además competía con los mismos mercados que tenía Argentina, digamos. En general la relación de subordinación que tenía nuestro país tenía que ver sobre todo con Inglaterra, pero tenía que ver con las potencias europeas. Además, en esta época Estados Unidos no era la principal potencia global. Estados Unidos asume como principal potencia global luego de las dos guerras mundiales, ¿no? Posicionándose muy bien después de la primera y ya siendo la principal potencia de Occidente en la segunda. Y después alguna línea más que puede llegar a tener que ver con el texto. Creo Profe, el sí. texto de Lobato lo van a subir al campus. El texto de Lobato está subido. Ahora arrancamos con el texto de Lobato. Les digo, ahí les muestro en dónde está. Quiero ver si hay algo más que quiero que lo tengan en cuenta para el parcial. A ver. Con respecto a Estados Unidos, en el texto se habla y dice que quisieron organizar como una junta o algo en Washington, como para que Estados Unidos imponga el poder en Latinoamérica, pero Argentina se negó para seguir del lado de Inglaterra. ¿Eso está Claro, bien? claro, sí. Estados Unidos en esa época intenta aumentar su hegemonía global. Estaba el dicho América para los americanos. Y además en esa época había distintas intervenciones en lo que tenía que ver con el continente americano. O sea, las invasiones a Cuba, digamos, la intervención militar en Granada, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, distintas incursiones militares en donde ellos trataban de demostrar que eran la potencia hegemónica para América, y Argentina empezó a incubar ahí una especie de sentimiento anti-estadounidense, pero ese sentimiento estadounidense no era como una especie de nacionalismo argentina o independiente de toda potencia, sino que tenía que ver con que Argentina en ese escenario internacional estaba alineado con los intereses de Inglaterra y de Gran Bretaña. Pero sí, está muy bien lo que decís, Cristian. Argentina tiene una gran disputa diplomática con Estados Unidos durante esa época. Como vemos, el texto de Rapoport y Spiegel es un texto que la verdad es muy lindo. Yo me leí el libro entero, no estoy de acuerdo con muchas cosas, con la mayoría de los autores creo que no suscribo con ninguno al 100%, que eso les va a pasar igual en la vida con sus disciplinas, qué sé yo. Coincido 100% conmigo mismo y hasta depende del día también, pero es muy lindo porque, digamos, trata de explicar un poco lo que tiene que ver con la historia económica argentina en función de las disputas de las principales potencias de aquel entonces. Es un libro que llega hasta el 2001. Está bastante interesante. Y Spiegel también. Spiegel era un historiador económico muy, muy grosso que creo que murió el año pasado. Pero la verdad que era muy, muy groso, y Rapoport es directamente una eminencia para la historia. Si bien los dos se dedican a la historia económica, tienen un análisis que, si bien yo no comparto del todo, la verdad que es interesantísimo lo que dicen, y tienen este tipo de textos que son muy concretos, son muy cortitos, pero te dejan pensando 20 días seguidos. Así que, bueno, entonces cerramos acá Rapoport y Spiegel. Recuerden, cualquier pregunta, cualquier consulta, igual la pueden seguir con Gabriela la clase que viene, o la pueden dejar en el campus también. Si quizás no siguen sin entender algo, qué sé yo, el campus está también para que lo utilicen. Sí, creo que ahí tenemos un foro de consultas y de dudas. Escriben por ahí: profe, no entiendo cuando en este párrafo habla de, o no entendí que la guía de preguntas cuando dicen esto se refiere a esto, se refiere a lo otro. Y lo que tiene bueno cuando publican en el campus es que lo puede ver todo el mundo, ¿no? Y alguno que quizás tiene la misma pregunta lo puede llegar a leer. Así que bueno, vamos con el texto de Lobato. Ahí les voy a mostrar en dónde están en el campus. Voy a entrar al campus un segundito. Bueno, si entran al campus van a ver un segmento que dice bibliografía general, y va a estar la carpeta de unidad 2. Y en la unidad 2 van a ver una carpeta que se llama Nueva Historia Argentina,
Y Nueva Historia Argentina, perdón, y dentro de la carpeta Nueva Historia Argentina va a haber un PDF que se llama Nueva Historia Argentina, tomo 5, parte 1. Lo que voy a hacer ahora, les voy a compartir el link, por las dudas, se lo voy a compartir acá por este chat, para que puedan acceder y descargárselo. ¿Las Ahí dos les- partes son las que puedo ver o solo la uno? Perdón, ahí les dejé el link por el chat. ¿Quién preguntó recién? Perdón. Yo, Julián, perdón. Si Sí, tenemos que leer Julián. las dos partes, No, solo la uno. Julián, no. No se asusten, van a ver que los dos PC, que digamos que directamente ahí les pusieron todo el libro dividido en parte 1 y en parte 2. Y van a ver que cada PDF tiene como 500 hojas cada uno. Nosotros lo que le vamos a pedir es que obviamente no lean las 500 hojas, sino que lean el capítulo 4, ¿sí? Que se encuentra en la parte 1. Y particularmente lo que les voy a pedir que, bueno, si quieren anótenlo, el capítulo 4 de Lobato, que se llama Estado, Gobierno y Política en el régimen conservador. Ahí se los paso en el chat. Capítulo 4. Y además, bueno, y para más especificidad va de la página 179 a la 208. Ahí le estoy poniendo por el chat a ustedes, página 179 a la 208. Bueno, y la autora, que también se lo voy a poner ahí en el chat, es Mirta Zaida Lobato. No me la confundan con Zulma, por favor. Esta se llama Mirta Lobato. Y está y bueno, y les repito, está en la unidad 2 del campus, dentro de la carpeta Nueva Historia Argentina. Y bueno, dentro del libro Nueva Historia Argentina, tomo 5, parte 1, ¿sí? Y como ya les dije, de la página 179 a la 208. Repito, no lean todo el libro, no lean el capítulo 1, no lean las dos partes, lean solamente el capítulo 4 y de la 179 a la 208. Parece mucho igual, pero no es mucho, ¿eh? O sea, si hacen ese recorte de... El texto tiene imágenes, digo, si hacen ese recorte de páginas van a encontrar que es un texto relativamente cortito. Y bueno, yo además les voy a dejar una guía de preguntas, ¿sí? Sobre el texto de Lobato, que ahora que ya se las estoy subiendo al campus. Así que mánquenme. Profe, ¿sabes lo que no encuentro? La guía de lectura de la parte 3 La guía de lectura de la parte 3 de Terán. de Terán. Eso Sí. igual, como esa parte creo que la vieron más con Gabriela, yo creo que no tiene guía de lectura, me parece. ¿Ustedes recuerdan haber trabajado una guía de lectura ahí con Gabriela o no? Porque puede ser que no tenga, no todos los textos necesariamente tienen guía de lectura. Pero quizás con Gabriela sí lo trabajaron, ¿o no? Yo creo que si no lo tienen, si no tienen guía de lectura es porque no lo trabajaron con guía de lectura. Quizás fue una clase en donde Lo se... vimos con un video, Claro, por bueno. eso. Ah, ok. Sí, debe ser con el video y seguramente es con lo que estuvieron trabajando a lo largo de la clase con Gabriela y bueno, obviamente con el contenido de texto, digamos. No todos los textos van a tener una guía de lectura. El de Terán está al principio, pero creo que la guía de lectura que está al principio tiene que ver con el capítulo 1. Y después yo les había dejado una guía de preguntas que tenía que ver con el capítulo 2 que era acerca de Mariano Moreno. Yo ahora les voy a dejar una guía de preguntas sobre el texto de Lobato. Vamos a
Y les voy a dar algunos apuntes de qué es lo que más me interesa del texto de Lobato y listo, y ya terminamos. Espérenme un minuto que voy subiendo el material al campus. Profe, Lobato habla de lo mismo, digamos, que Rapoport y Spiegel. Sí, en realidad Lobato lo que hace es una visión mucho más política, digamos. Rapoport y Spiegel los dos trabajan mucho, su materia de análisis siempre es la economía, y en el caso particular trabajan desde un enfoque económico las relaciones exteriores, ¿no? La política exterior argentina. Bueno, ahora vamos a ver el texto de Lobato, y Lobato habla más desde el plano político interno. Ahora vamos a verlo bien. Okay. Les estoy subiendo el texto. Van a ver que es un texto que no es tampoco demasiado difícil. Guía de preguntas Lobato. Bueno, ahí lo pude subir al campus. Es un archivo PDF para que lo puedan trabajar. ¿Sí? Y bueno, arranco con algunos apuntes de Lobato. Bueno, una de las preguntas que yo les dejé en la guía para el texto de Lobato habla del conflicto entre Tejedor y contra Avellaneda y Julio Argentino Roca, ¿sí? ¿Quién era Tejedor? Tejedor era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que tenía un enfrentamiento con Avellaneda y Roca porque Tejedor lo que defendía era la absoluta independencia de la provincia de Buenos Aires frente a la constitución del Estado Nacional, ¿sí? Había una oposición porteña a la federalización, y en ese marco, digamos, los caudillos del interior, para poder derrotar a Carlos Tejedor, eligen a Roca. Roca era un joven general que había participado de la conquista del desierto, de la guerra del Paraguay, era un general de muchísimo prestigio. Y bueno, y en los combates de Barracas, de Puente Alsina y de Los Corrales, van a finalizar culminando la subordinación de la provincia de Buenos Aires al poder político nacional, ¿no? De vuelta, acá lo que estamos viendo es la consolidación del Estado Nacional frente a las distintas provincias que eran rebeldes, digamos. Podemos ver como quizás Carlos Tejedor fue el último de los gobernadores rebeldes, porque no querían subsumirse al orden nacional, ¿no? En ese momento la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires estaban unificadas, y lo que tratan de hacer es de mantener su independencia frente al resto del poder político nacional. Y ahí es cuando aparece la alianza entre Avellaneda y Julio Argentino Roca, y es cuando Julio Argentino Roca se hace, digamos, es elegido presidente por parte de esta élite conservadora. Después, en la pregunta número 2, yo les pregunto cuáles fueron las principales fuentes de ingresos que financiaron la expansión y la consolidación del Estado argentino, ¿no? Bueno, ustedes después, cuando lean el texto, van a poder profundizar mucho más. Yo ahora le tiro una de las pautas, que es, bueno, la pregunta. Bueno, nosotros de repente sabemos que en esta época se empieza a constituir la educación pública, empieza a expandirse las redes de los ferrocarriles, empieza a constituirse una burocracia nacional y una burocracia provincial y una burocracia nacional, empieza a ampliarse el rol del Estado en la sociedad, y una pregunta, digamos, que a uno se le puede ocurrir es quién financiaba esta expansión y esta consolidación del Estado argentino, ¿no?
Por eso es que yo se los puse ahí en la guía de preguntas. Y lo que dice Lobato es principalmente hay 3 fuentes de financiación del Estado argentino, que acá lo estoy buscando entre mis apuntes. Profe, Sí. ¿cómo se subió titulada la guía de Lobato? ¿Cómo se subió la guía de Lobato titulada? Se subió como guía de preguntas Lobato, que está en sede Ciudad Universitaria. Fíjese por las dudas que la tengan. Sí, ahí Está apareció. debajo de actualización, nuevo link de Meet para los sábados. Ahí dejé un PDF que se llama guía de Ahí preguntas. está, profe, genial. Ahí lo Sí, sí, lo pueden ver. encontré. Profe, una pregunta que no tiene nada que ver. Sí, Avellaneda, Roca, y había otro presidente más, ¿no? Que conformó una parte específica de la historia argentina. ¿Cómo era? ¿Mitre era? Sí, en realidad es como que todos aportan, como que todos aportan lo suyo. En general, desde la historiografía muchas veces se habla del tridente de Urquiza, Mitre y Sarmiento en la primera faceta de consolidación del Estado Nacional, para después pasar en 1880 al general que logra terminar de unificar lo que tiene que ver con el territorio argentino y que siembra las bases del Estado-Nación, que es Julia Argentina Roca. Pero están todos, digamos, dentro del periodo histórico que habla de la constitución del Estado-Nación y de este régimen conservador. Ahí va, gracias. Sí. Ahí estoy abriendo, mis apuntes del texto. Bueno, estábamos en lo que les dejé como la pregunta 2, que la pregunta 2 les preguntaba acerca de cuáles fueron las principales fuentes de ingresos que financiaron la expansión y consolidación del Estado argentino. Bueno, principalmente lo que dice Lobato es que los impuestos que financiaron esta expansión eran gravámenes al consumo pagados por toda la población, ¿sí? Es lo que en este momento sería el IVA, digamos, serían impuestos que los tenía que pagar toda la población. Y también fueron los impuestos a las exportaciones. Imagínense como una especie de retenciones a las exportaciones que había en ese momento, digamos, por exportar te cobraban un determinado impuesto. Y bueno, y además lo que sostenía también la expansión del Estado argentino era el endeudamiento, ¿no? Principalmente tenía que ver con esas 3 fuentes de ingresos, la financiación de este Estado-Nación. Por un lado, impuestos al consumo pagados por toda la población. Por el otro lado, impuestos a las exportaciones, ¿no? Recordemos que la economía argentina estaba especializada en la exportación de materias primas. Y como tercer pata, el endeudamiento, ¿no? Y lo que dice Lobato es que el precio de la modernización y de la civilización fue pagado por los sectores sociales menos sociales por los sectores sociales menos beneficiados por este proceso, ¿no? Porque se pagaban con impuestos a todo tipo de consumos. Y bueno, una de las preguntas es por qué Lobato caracteriza como oligarquía a la élite gobernante de aquella época, ¿no? Bueno, es un poco lo que había preguntado lo que había preguntado Cristian. Bueno, Lobato, yo les voy a dar algunos apuntes, ¿no? No les voy a decir las respuestas porque si no, no tiene sentido que les dé una guía de preguntas para responderlas yo. Pero yo les voy dando algunas ideas como para que puedan poder buscarlas dentro del texto, pero para que sigan profundizando y agregándolo a ustedes, ¿no? Lo que dice Lobato es que el poder económico de esa época se confundía con el poder político. Y esa coincidencia fue denominada con una palabra que tendría un poderoso simbolismo. Y ese concepto es la oligarquía. O sea, la capacidad de gobernar derivada del control y poder económico como a un grupo político corrupto y al mismo tiempo a un grupo gobernante que se considera superior, digamos. Es decir, la fusión entre los intereses económicos y los intereses políticos. No había una distinción en ella. Después, bueno, lo que va a hacer Lobato va a ser una genealogía de la palabra oligarquía. Oligarquía es una palabra que la podemos encontrar en Platón. Platón publica un libro, La República, en donde habla de formas de gobierno y una de las formas de gobierno era la oligarquía. Pero bueno, la oligarquía para Lobato, para la descripción de esa época, tiene que ver con la fusión del poder económico y del poder político en las mismas personas.
y con y digamos de las prácticas derivadas del control y de la corrupción de aquella época, ¿no? Eso se sostenía en función, digamos, de elecciones que no eran democráticas, en función de las alianzas con las distintas oligarquías provinciales. Así que bueno, tiene que ver con eso, con esa caracterización que hace Lobato de este periodo histórico, porque también Oslac menciona la palabra oligarquía, Rapoport y Spiegel también, Lobato también, y en general la historiografía oficial habla de esta élite gobernante como como oligarquía. Bueno, Lobato creo que es una de las autoras que mejor desarrolla por qué oligarquía, ¿no? Profe, Sí. entonces dice la capacidad de gobernar a través del control, habías dicho. Sí, en realidad ya les digo, estas son unas ideas. Lo que a mí más me interesa, digamos, es que puedan poder tomar la caracterización de oligarquía que hace la autora, sobre todo hagan mucho hincapié en la fusión de este poder económico con el poder político, ¿sí? Esa es la punta del hilo que yo quiero que tomen para poder responder por qué Lobato caracteriza como oligarquía a las élites gobernantes de esta época. Tomen eso si quieren, para seguir profundizando en la respuesta. Y después, bueno, otra pregunta que les hago es cómo se sostuvo la hegemonía política durante el régimen conservador, ¿no? Acá lo que yo quiero que ustedes indaguen es, bueno, en todo lo que tiene que ver con el aparato clientelar que utilizaban las élites gobernantes de esta época, cómo eran las elecciones en esa época, cómo se designaban los cargos en la burocracia y cómo se designaban los cargos en el gobierno, y por qué estamos hablando de que en esta época, hasta la irrupción, digamos, de la Unión Cívica Radical, porque estamos hablando de una época en donde había un simulacro de democracia, donde las elecciones no eran realmente democráticas y donde estaba vedada la participación política de los sectores populares, ¿no? Yo quiero que me hagan un poco esa descripción de por qué decimos que, digamos, que este era un estado oligárquico y que no era un estado democrático, ¿sí? Ahí, si hay algo que tiene este texto es que se explaya un montón de cuáles eran las prácticas de este régimen conservador para mantenerse en el poder. Bueno, yo no les pido que me escriban tres hojas, no hace falta que me detallen, digamos, y la verdad es que había determinada violencia política en el acto de los comicios, en las elecciones, qué sé yo, no me interesa que me escriban quiénes eran los caudillos de esa época. Sí, lo que quiero es a muy grandes rasgos, digo, en un párrafo o dos, cómo se sostenía esa hegemonía política, ¿no? Porque principalmente no estamos hablando de un estado democrático. Simplemente es eso, que es algo en lo cual Rapoport y Spiegel tanta bola no le dan, porque no es el objetivo de su texto. El objetivo de Rapoport y Spiegel es trazar un panorama económico en función de la política exterior argentina. Y la última pregunta que les hago es cuál fue el rol de la prensa en la vida política del país, ¿no? Y esto tiene que ver con que la sociabilidad política se da a partir de la difusión de ideas que se originaba en los diarios de esa época. Sí, la autora menciona algunos de los principales diarios. La Tribuna Nacional, que era el diario del Partido Autonomista Nacional de Roca. Juárez Selman tenía una imprenta que se llamaba Sudamericana. Y a su vez los distintos partidos políticos, la Unión Cívica Radical empieza a expresarse a través también de distintos diarios que empiezan a tener difusión en las capas medias urbanas, en la burguesía rural. Y por el otro lado, los inmigrantes también empiezan a formar diarios, imprentas obreras que difundían ideas anarquistas, ideas de revolución social, ¿no? A través de conocimientos que ellos ya traían de las luchas sociales europeas. Hasta las mujeres en ese momento también habían podido digamos, reclamar y difundir, digamos, un pensamiento feminista de aquella época a través de un diario que se llamaba La Voz de la Mujer, ¿no?
Y bueno, entonces de repente empezamos a ver como la importancia de la prensa en ese momento en su rol de sociabilización política, ¿no? De difusión de ideas, de confrontación, y que empieza a tomar un lugar central en lo que tiene que ver con el panorama político de esa época. De vuelta, a mí me interesa que me lo describan brevemente en un párrafo 2, por qué la prensa jugó un rol clave, cómo lo utilizaba el gobierno, cómo lo utilizaba y qué importancia tenía para los sindicatos y para los inmigrantes que se empezaban a organizar en confederaciones comunistas, comunistas, anarquistas, socialistas, y bueno, ya al interior también de las facciones dominantes, ¿sí? Es simplemente eso. Después no hace falta que me pongan el nombre de los diarios, quiénes los fundaron, en qué año. Acá tratamos de ver la historia a grandes trazos. No queremos que ustedes recuerden de memoria un determinado año, un determinado nombre de un diario, sino que a grandes rasgos. Y bueno, sí, la prensa en esa época empezó a jugar un rol crucial en la difusión de las ideas políticas para estos sectores. Y listo. No es otra cosa. Bueno, obviamente lean el texto ahí de Lobato, traten si quieren de ir respondiendo las preguntas y las consultas. Cualquier cosa pueden escribirnos ahí en el campus, que nosotros vamos a estar respondiendo. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta con esa guía que les dejé. Y bueno, y de cualquier otro texto también, lo pueden conversar el miércoles, pueden dejarnos si quieren las preguntas en el campus también y los vamos respondiendo. Y bueno, eso hasta acá serían como todos los textos para el primer parcial. No sé si alguno tiene alguna consulta relacionada con esto, o ya directamente cortamos acá y bueno, y si el texto se les dificulta un poco o tienen más consultas, más dudas, escriben en el campus o directamente le pueden preguntar a Gabriela el miércoles. Yo tengo una duda, profe. Sí, Luciano. Quería saber cuáles eran las facciones dominantes de la época esa. Sí, las facciones dominantes, ¿en qué sentido? ¿En el sentido económico, en el sentido político? En el político. Y en el sentido político, digamos, el partido político que predominaba y el cual puso a todos los presidentes de esa época era el Partido Autonomista Nacional, ¿no? Con gran influencia de Julio Argentino Roca. Después, digamos, los partidos políticos que empiezan a desafiar la hegemonía política del Partido Autonomista Nacional era la Unión Cívica, que después se cinde y se forma la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Y bueno, y también empieza a haber, los trabajadores se empiezan a alinear en sindicatos que tienen obviamente demandas políticas, digamos, que tienen que ver con la democratización, con la mejora de los derechos sociales, etcétera. Digamos, las uniones anarquistas, comunistas, los partidos políticos socialistas, radicales, etcétera. Y después, bueno, a nivel político también hay que mencionar a las distintas oligarquías provinciales, que tenían un poder muy acotado a su provincia, que no se llegaba a nacionalizar, pero que al momento de designar un presidente y designar un ministro estaban en la mesa de negociación, ¿no? Era un pacto entre las distintas oligarquías provinciales junto con el poder político del Estado Nacional. En resumen, eso sería como, si querés, un muy breve panorama de cuáles eran las élites políticas de aquel entonces. De todos modos, si te interesa esa parte, con Lobato vas a tener para divertirte, porque Lobato hace como una especie de descripción exhausta de lo que tiene que ver con las internas políticas de aquella época, ¿no? De cómo se van incendiando los partidos, cómo se van creando nuevos. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna otra consulta o alguna duda. No, yo voy a leer. Ahora, en estos días me voy a poner a leer y voy a tratar de hacer la guía para ayudarme. Bueno, cualquier cosa, ya te digo, podés poner las preguntas en el campus y recuerden que tienen la clase de repaso de toda la materia el próximo miércoles. Así que bueno, chicos, no sé, les dejo si quieren algunos minutos como para que puedan empezar a leer el texto, o cualquier cosa nos escriben. Y bueno, yo directamente los veo ya el próximo sábado, así que éxitos, lean. Y la verdad es que el examen, si ustedes pueden alcanzar a leer los textos y comprenderlos y estudiarlos, la verdad es que lo van a hacer de taquito.
Profe, Bueno, hablando del sí, parcial, sí, Cristian. ¿nos tenemos que conectar por Meet para hacerlo? ¿O no nos conectamos este sábado? Y seguramente, sí, conéctense por Meet, en donde les voy a dar la bienvenida a las 11, ¿no? Y les digo, bueno, a partir de ahora queda habilitado. ¿Por qué a las 11? Perdón, a las 11 no, a las 15. Ah. Perdón, me confundí. A las 15 y directamente les vamos a habilitar el examen por allí. Nos van a sacar tiempo, profe, así. Sí, qué sé yo, 1 o 2 minutos, ¿no? Arrancamos a las 15. Bueno, chicos, le damos la bienvenida. Acá está. Y por las dudas me voy a quedar conectado por si alguno tiene algún problema de conexión o no puede acceder, ¿sí? Porque eso también me resulta importante. ¿Y para ayudar? No, para ayudar, digamos, pueden leer las preguntas. Para ayudar no podemos ayudar. Iba a decir de que si alguno tiene alguna cuestión, no sé, de redacción, que sería como muy raro, che, esto a qué no termino de entender, a qué se refiere, pero estaba pensando que no va a pasar, sobre todo la parte que es multiple choice, porque no tiene mucho sentido, van a ser preguntas concretas y al grano. Dale, profe, genial. Bueno, chicos y chicas, nos vamos viendo. Éxitos para el parcial y bueno, quedamos en contacto. Un saludo grande. Dale, saludos. Hasta luego.